Buenas a todos y a todas, espero que estéis bien. Pues este vídeo corto vamos a hablar sobre lo más reciente. Como ya sabemos, Israel ha llevado a cabo un ataque en el Líbano, el cual prácticamente ha asesinado a los hijos de uno de los jefes de Hezbollah. El jefe de Hezbollah ha dado una entrevista bastante dolorosa en la que ha dicho que la sangre de sus hijos no vale más que la sangre del pueblo palestino. Obviamente, esto va a formar parte de la respuesta de Irán a Israel, ¿no? Después de que bombardeasen también su consulado en Siria. Parece ser que los Estados Unidos no está dispuesto a que Israel lleve a cabo iba a decir ofensiva, lleva a cabo una invasión en Rafah, ¿ok? Después de la que llevó a cabo en Camp Yunis, ahora quieren ir a Rafah. Estados Unidos les ha dicho que no lo van a hacer, o sea, para que veáis que los Estados Unidos en realidad puede prevenir el hecho de que Israel siga cometiendo crímenes y violando los derechos humanos. En este caso han dicho que no lo van a permitir, por lo cual no van a entregar armamento a Israel para que lleve a cabo esa misión, como lo llaman ellos, ¿no? De destruir a Hamas. Y esas son las noticias más importantes. Dejar claro una cosa. En estos últimos meses se ha estado deteriorando por completo todos estos acuerdos, todos estos protocolos a los cuales se llegaron a un entendimiento común después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estos protocolos, estos acuerdos, los cuales han diseñado la ley internacional y cómo, sobre todo, cómo evitar otra vez las tragedias de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial también, si es que vives en Occidente. Pero obviamente si no vives en Occidente o si tu historia no está relacionada a Occidente, está relacionada a otro continente como América del Sur o podría ser, perdón, otras regiones como América del Sur, como podría ser Asia, como podría ser África. Obviamente la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial posiblemente te da igual, ¿no? Porque muchos dicen que fue una guerra entre europeos, a pesar de que usaron sus colonias, en la cual residían ciudadanos de estas regiones, pero fueron guerras entre potencias occidentales. Pues estos países también sufrieron bastante bajo el colonialismo, el expansionismo y diferentes épocas en las cuales países occidentales e incluso dentro de sus países ha habido guerras, ha habido colonialismo, ha habido esclavitud y todo eso, ¿no? Entonces, todos estos acuerdos se llevaron a cabo, se llegó a un acuerdo para evitar todas estas tragedias que van a ocurrir alrededor del mundo. Como digo, no solo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que a pesar de llamarse mundial ocurrió en Europa, ¿ok? A pesar de que sacaron recursos del resto del mundo, el resto del mundo durante ese tiempo tenía sus propios problemas con los cuales tenían que lidiar, como he dicho antes, ya sea colonialismo o problemas políticos internos, guerras, etcétera, ¿no? Pero vamos, que todos estos protocolos, todos estos acuerdos, todos estos tratados se sacaron para evitar la violación de los derechos humanos, para implementar una ley internacional en la cual todos los países que forman parte de las Naciones Unidas, o al menos los que estén de acuerdo con estas leyes, pues las implementen. Pues en este caso tenemos a Israel, un país el cual obviamente supuestamente es una democracia y la cual prácticamente aprueba estas leyes, sobre todo después de ser uno de los países en 1948, justo después de la Segunda Guerra Mundial, que se formó eh, por esa misma razón, para dar un territorio, un país al pueblo judío que sufrió tanto bajo, pues eso, el genocidio europeo, porque no solo fue en Alemania, ¿ok? Muchos más países persiguieron a judíos, no solo fueron los alemanes, pues se les dio un país, ¿no? Obviamente estos judíos, no, ya había judíos en Palestina, ya había judíos que vivían con árabes, es más, muchos judíos en su día eran judíos, hace miles de años, y sus familiares, sus ancestros se convirtieron al Islam, ¿ok? Y se hicieron musulmanes. Y esos son más judíos que los judíos que vinieron en 1948. Pero aún así, se están violando los derechos humanos de los palestinos y no solo eso, sino que la ley internacional se viola constantemente, como vemos aquí, por parte de Israel cuando bombardea consulados. Algo que legalmente a nivel internacional no se permite. Y lo que llaman como dicen,
la comunidad internacional, ¿ok? Que en realidad son los países occidentales y nadie más, ¿ok? Lo que llaman la comunidad internacional, prácticamente están callados ante esto. Y son los países que implementaron estos protocolos y que los países que no están alineados a ellos políticamente son a los que ponen mucha presión para asegurarse de que cumplen con estos protocolos, a pesar de que los que están alineados a su política exterior, a su política internacional, no los sigan y no les pongan ningún tipo de presión cuando violan estos derechos, estas leyes, estos acuerdos, estos pactos, ¿no? Un ejemplo es la guerra entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, donde la violación de los derechos humanos de los prisioneros de guerra se viola continuamente por parte de los ucranianos, ¿ok? Y la comunidad internacional no dice absolutamente nada. Obviamente los rusos también lo hacen, ¿ok? Hay vídeos que muestran que ambas partes lo hacen, pero a los rusos sí se les critica, mientras que a los ucranianos no se dice absolutamente nada. Hablamos de ley internacional, hablamos de violación de derechos, hay que implementarla continuamente de forma consistente. Pues exactamente lo mismo pasa con Israel. Cuando se bombardea un consulado, que es territorio de un país en otro país prácticamente, pues se debe aplicar la ley internacional y si no se hace, esos países son cómplices. Si se mantienen callados, son cómplices de lo que está ocurriendo. Si hay organizaciones como las Naciones Unidas que no hacen absolutamente nada por denunciar esto, pues exactamente son cómplices también, ¿no? Entonces, esto es lo que está ocurriendo a nivel internacional. Estas leyes, las cuales muchas personas han estudiado, y me incluyo, en sus graduados universitarios o en el colegio, en las cuales muchas personas creen, las cuales muchas personas luchan para que se mantengan, se implementen y no se violen continuamente, estamos viendo que estas leyes internacionales se están dejando por el suelo, no se están cumpliendo. Los países mismos que las crearon y que forzaron a otros países a implementarlas no las están cumpliendo y sus aliados tampoco las cumplen y da absolutamente igual. Y esto es lo que nos referimos en relaciones internacionales, sobre todo esas personas que siguen o les gusta pues la teoría del neorealismo, ¿okay? Lo que llamamos la anarquía. La anarquía, de realismo sería la anarquía por encima de los países, prácticamente. No hay ninguna entidad, no hay otro país que sea el policía mundial, que pueda coger y decir, hey, Israel, ahora mismo te castigamos por lo que has hecho. No existe eso. Por encima de la entidad de un país, o sea, por encima de un país, no hay ninguna fuerza que les pueda prácticamente obligar a cumplir esos acuerdos, ¿ok? Y si también leéis la teoría neorrealista, vais a entender que, según la persona que lo inventó, que es Kenneth Walsh, dice que el sistema internacional no es que sea anárquico, sino que existe una estructura a nivel internacional, una estructura la cual controla las acciones de los países, ¿no? Entonces, él se basa mucho en el poder de diferentes países que les permite, pues eso, sobre todo cuando tenemos un mundo unilateral y ahora tenemos un mundo multipolar, ¿no? Un mundo unipolar, ahora tenemos un mundo multipolar, donde prácticamente los Estados Unidos está perdiendo su poder hegemónico y tenemos otros países que les están desafiando en esto, ¿no? Entonces, la importancia sobre esto es eso, que tenemos países que están violando ahora mismo esto. Y si crees en las teorías de relaciones internacionales, vas a entender que siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Porque por encima de Israel no hay ningún país que le vaya a obligar a cumplir estas leyes. Por encima de Irán no hay ningún país que les vaya a obligar a no atacar a Israel. Entonces, por encima de los países no hay nada. Por ejemplo, si te suscribes a la teoría realista, es pura anarquía en el mundo y se controla con la fuerza. Cuanto más poderoso sea un país, más poder va a tener sobre otros países, ya se aliena a él o no se aliena a él. Los no alineados, por ejemplo, pues va a implementar cierto, les va, ¿cómo decir? A los que no estén alineados les va a intimidar de cierta forma, y a los que están alineados les va a intimidar y mantener bajo control de otra forma, ¿no? Y esto es lo que vemos a nivel mundial ahora mismo. Pues bueno, después de este ataque de asesinar a los hijos de este miembro de Hezbollah, pues la comunidad internacional, Occidente, ¿okay?, sigue callada, las instituciones internacionales siguen absolutamente sin decir nada, y vemos que nos estamos acercando a un terreno muy, muy peligroso. Estamos en una época muy peligrosa, donde todos estos acuerdos a los cuales se llegaron, mucha gente que no son occidentales y que no creen en esto les da igual, porque para ellos siempre ha sido así,
Y da igual que existen esos acuerdos, si tú eres de Irak o eres de Afganistán, te vas a dar cuenta que esos acuerdos no servían de nada. Si eres de Libia, te vas a dar cuenta que no servían de nada. Porque continuamente Estados Unidos, por ejemplo, los ha violado junto a todos sus aliados que han participado en esas guerras. Pero bueno, hay gente que cree en esto, que cree en las Naciones Unidas, que cree en todas estas instituciones que tienen como objetivo traer la paz, que absolutamente no han hecho nada. Conflicto tras conflicto no hacen nada. Demuestran que son incapaces de tomar ninguna decisión sin tener en cuenta los intereses políticos del país que más financia esas organizaciones, en este caso es los Estados Unidos. Y los Estados Unidos forman parte del Consejo de Seguridad, que, a decir verdad, es un órgano supuestamente responsable dentro de las Naciones Unidas, el cual tiene como objetivo principal evitar conflictos entre países, sobre todo conflictos directos entre él y otros países, cosa que Estados Unidos no ha hecho. Los únicos países que se abstienen o que evitan o votan contra ciertas guerras siempre son China y Rusia. Y los otros países, el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, siempre apoyan los objetivos exteriores de los Estados Unidos o sus intereses políticos externos. Entonces, estamos llegando a un límite en el que se está permitiendo absolutamente todo. Y esto ya ha ocurrido históricamente, ¿ok? Y parece ser que nos estamos encaminando, o podríamos encaminarnos, a una guerra en la cual se ha involucrado a muchos países. Lo que se podría denominar como una tercera guerra mundial si esto continúa así, si a Israel se le permite continuar bombardeando, consulados y países que no están en guerra con Israel, ¿ok? Al igual que la guerra con Ucrania, al igual que Estados Unidos financiando a un país, poniendo en poder a un gobierno el cual es títere de los Estados Unidos y amenazando a una región, en este caso Rusia, con un cambio de régimen. ¿Ok? Esto es completa anarquía. Anarquía total a nivel que no lo hemos visto al menos desde que yo nací, excluyendo la guerra de Irak y de Afganistán, ¿no? Pero bueno, os doy un resumen rápido de lo que ha ocurrido, porque no voy a mostrar las publicaciones hasta más tarde, haré otro vídeo. Pues en este vídeo quiero resumir las noticias más importantes. Una muy importante es que los Estados Unidos está experimentando un colapso de la construcción naval debido a la escasez de trabajadores. Y esto lo reporta el Telegraph, un periódico inglés, ¿no? Y a decir verdad, no solo escasez de trabajadores en cuanto a la construcción naval, sino también a la ingeniería en general. Vemos que los estudiantes de los Estados Unidos optan más por trabajos como finanzas, etcétera, ¿no? Trabajos que no es ingeniería, como podría ser en otros países como Rusia y China, que el número de ingenieros que se gradúan anualmente es mucho más alto que los Estados Unidos, y por eso en esos campos, tanto los chinos como los rusos están mucho más avanzados que los estadounidenses. Entonces nos preguntamos, si los estadounidenses no están invirtiendo en esto, ¿okay?, en la creación de nuevos cerebros que estén enfocados en lo que necesitan para llevar a cabo la guerra que quieren llevar contra Rusia y contra China, que es lo que están diciendo ahora mismo que quieren hacer, ¿cómo se plantean llevar a cabo esta guerra si no tienen los recursos que necesitan? ¿Okay? Luego tenemos a Armenia, que no está en contra del inicio de la delimitación fronteriza de 4 aldeas de la región de Tavush. Como ya sabemos, Armenia tiene más o menos un conflicto medio activo, ¿ok? Y vemos que se está alineando más a Occidente, ¿ok? Tiene un acuerdo, un pacto de seguridad con Rusia, y ahora quieren tener un pacto de seguridad con Occidente, con Francia, con el Reino Unido, con los Estados Unidos. Y parece ser que están moviendo tropas hacia la frontera, ¿ok?, de Armenia. Entonces, aquí vemos que hay un problema. Como ya ocurrió la guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Azerbaiyán tranquilamente cogió un pueblo, una ciudad entera, una región entera de Armenia, ¿ok?, sin ningún tipo de disputa, pero antes de eso hubo una guerra en la cual hubo multitud de violaciones de derechos humanos a prisioneros de guerra, sobre todo, pero parece ser que en ese momento Armenia era como víctima de esto, ¿no?, porque era Azerbaiyán quien quería seguir obteniendo territorio con el apoyo de Turquía. Pero ahora parece ser que Armenia, al haber obtenido apoyo de Occidente, son los que están instigando esta guerra, ¿no? Y no solo eso, sino que se están poniendo en contra de Rusia, que es su país vecino. Vemos que Occidente está creando otra Ucrania, otra Georgia, ¿ok? Siempre crea estos problemas en ciertos países cercanos a Rusia para poder, desestabilizar Rusia de diferentes formas, ¿no?
Otra noticia importante es que Estados Unidos ha dicho a Ucrania que dejen de bombardear a las refinerías de Rusia, porque causan un problema a nivel mundial en cuanto al precio del petróleo. Y sabemos que se ha reducido un 15% la refinería de petróleo en Rusia y están siendo un poco conservadores y están reservando cierto porcentaje de petróleo para consumo interno dentro del país y están restringiendo un poco la venta de petróleo externo debido a estos ataques de Ucrania a las refinerías rusas, ¿no? Entonces, parece ser que a Estados Unidos le interesa mucho la economía internacional y obviamente no quiere que suba el precio del petróleo y ha pedido a Ucrania que no ataque eso. No solo eso, sino que en el... creo que fue un político o una política estadounidense que dijo que atacar infraestructura de petróleo y electricidad en Rusia es infraestructura civil, por lo cual no debe estar permitido. Vemos como Estados Unidos, por un lado, evita o quiere evitar que Ucrania ataque a infraestructura civil a Rusia, cosa que los rusos están haciendo continuamente, más ahora que nunca. Están atacando a generadores eléctricos, están atacando a reservas de gas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Parece ser que los americanos no quieren que los ucranianos hagan esto a los rusos y es obvio, porque los rusos a nivel mundial producen y venden mucho más petróleo que Ucrania podría vender y obviamente eso va a tener un efecto enorme sobre el precio del petróleo, cosa que viniendo las elecciones americanas ahora, dentro de poco, pues los americanos no quieren que ocurra, que suba el precio del petróleo porque es una de las mayores quejas en todos los países que indirectamente también o directamente sube el precio de todo, de la alimentación, del transporte, logística, etcétera, ¿no? Bueno, siguiente noticia interesante es que Xi Jinping se reunió con el ex líder taiwanés Ma Ying-jeou en Beijing. Como ya sabemos, Estados Unidos que quiere crear este conflicto entre China y Taiwán, a pesar de que Taiwán es China, okay, reconocido por las Naciones Unidas, por los Estados Unidos y la mayoría de países de este mundo, Taiwán es una región de China, okay, una región que quiere independizarse y tienen suerte de que son una isla, por lo cual la independencia físicamente es mucho más fácil comparado, por ejemplo, a Cataluña en España, ¿vale? Pero bueno, se considera parte de China, a pesar de que Estados Unidos, por un lado, dice que es un país independiente, una democracia independiente, por lo cual puede darle armamento y puede visitarles continuamente sin pedir permiso a China, o sea, al gobierno de China. Por otro lado, reconocen a Taiwán como parte de China y defienden la política de una China sola, ¿okay? No tiene nada de sentido, pero es ese tipo de política que tenemos a día de hoy por parte de Estados Unidos y por otros países occidentales, ¿no? Pero como vemos, China... Xi Jinping se ha reunido con Ma Ying-jeou. Esto demuestra que ambos son chinos y que ambos pueden hablar los unos con los otros, a pesar de que hace muchos años que no pisa el territorio en China continental. Pero bueno, es un primer paso para llegar a la paz entre estos dos, entre China, el gobierno de China y Taiwán, ¿no? Bueno, luego hay otra noticia de los ucranianos que piden a Rusia que devuelva a la Unión Europea a los niños secuestrados, ya que las embajadas ucranianas se niegan a ayudarlos. O sea, ¿os acordáis creo que fue la Corte Internacional, que prácticamente pidió que se detuviera a Putin por esto, ¿no? Porque secuestró a niños supuestamente en Ucrania. Pero obviamente hemos compartido muchos vídeos que demostraban que estos niños eran estaban en un orfanato y que pues les sacaron de ahí para que no les bombardeasen los ucranianos, que bombardean continuamente pues infraestructuras civiles. No solo eso, sino que esos niños son del Donbass, una región que Ucrania está atacando desde 2014 y bombardeando y matando a más niños. Por lo cual los rusos sacaron a esos niños de ahí, claramente, para que no lo bombardeasen los ucranianos. Pero no hay niños del oeste de Ucrania o de Kiev que han ido a Rusia o que han ido a Crimea o a otras partes que se consideran hoy por parte de Rusia como parte de Rusia, ¿no? No, estos son niños que forman parte de las mismas regiones que Ucrania llamó terroristas y que comenzó a bombardear y que comenzó una guerra civil contra ellos. O sea, no tiene nada de sentido. Pero bueno, seguimos. París dice que va a enviar tropas a Ucrania. Parece ser que Londres dice que si París envía tropas a Ucrania, pues si los franceses lo envían, los ingleses también lo van a enviar. Parecer los franceses van a enviar una unidad especial dentro del ejército francés a Odessa para proteger la ciudad,
Ya dijeron los rusos que si hacen esto pues les van a atacar, igual que atacan a los ucranianos, y les advirtieron que no tomasen tal decisión. Pues ya sabemos, la OTAN dijo que si esto ocurre, pues sería una decisión unilateral por parte de Francia y que el artículo 4 o 5 pues no se activaría en caso de que Rusia atacase a las tropas francesas, ¿no? Y bueno, os voy a decir la última noticia. Como os he dicho antes, Estados Unidos ha pedido que no se lleve a cabo ataques contra infraestructuras contra refinerías en Rusia, pero por otro lado tenemos a la OTAN, a Stoltenberg, que dice absolutamente lo contrario, contradicción continua, ¿no? Stoltenberg dice que no, que los ataques de Ucrania contra objetivos militares fuera de la zona perdón, civiles, es aceptable. Y no solo eso, sino que también dice que los ataques a objetivos militares fuera de la zona o sea, de donde está el conflicto ahora mismo, de la operación especial, pues también son legales y que los ucranianos pueden atacar dentro de Rusia y en cualquier otro sitio. Por un lado, vemos que países occidentales no quieren que Ucrania ataque dentro de Rusia, pero por otro lado sí lo permiten. Obviamente los ataques dentro de Rusia enfadan a la población, hacen que la población se una al ejército ruso, que apoyen a Putin, que le voten en las elecciones, que gane con un 85% de popularidad y que continúe la guerra entre Rusia y Ucrania, con más rusos aún alistados en el ejército, con un ejército de 2 millones de personas que posiblemente arrase por completo Ucrania en caso de que esto siga deteriorándose como está haciendo ahora mismo la situación en Ucrania, ¿no? Parece ser que Suiza quería celebrar también una reunión sobre Ucrania en Burgenstock el día 20 al 24 de junio, en el cual ha invitado a representantes de Rusia y al presidente de Ucrania, Zelensky, para que hablen sobre negociaciones de paz. Obviamente, Rusia no va a aceptar esto, es una tontería, y menos con la proposición de paz de Zelensky, el Zelensky Peace Plan, como lo llaman, en el cual prácticamente pide que se vuelva todo el territorio. Obviamente los Estados Unidos ha dicho a Ucrania que, hey, tenéis que ceder cierto territorio si es que queréis terminar con esta guerra, pero Rusia no se está tomando esto en serio, ya que Minsk 1, Minsk 2 y a saber cuántos tratados más los han violado continuamente. Bueno, aquí os dejo. Como he dicho, haré otro vídeo más tarde o mañana y os seguiremos informando.